Desde el policía que se ganó el título de uno de los delincuentes sexuales más prolíficos de Gran Bretaña, hasta el que prendió fuego a la casa de la familia de su supervisor por rabia, siéntese mientras nos adentramos en los rincones más oscuros del verdadero crimen. Prepárese para descubrir historias escalofriantes que conmocionaron al mundo y dejaron al descubierto las profundidades de la depravación humana. En este vídeo, descubrimos la espeluznante historia del policía más malvado del mundo, Derek Chauvin. Como sentencia por el primer cargo, la Corte lo encomienda a la custodia del Departamento Correccional por un periodo de 270 meses, desde su turbulenta historia dentro del Departamento de Policía de Minneapolis, hasta el fatídico día en que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd. Prepárense para explorar los espeluznantes crímenes cometidos por Derek Chauvin, un ex policía cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de brutalidad e injusticia. Antes de que el mundo conociera a Derek Chauvin como el policía más malvado del mundo, tenía una larga y problemática historia dentro del Departamento de Policía de Minneapolis. Las denuncias contra él se acumulaban, dando la imagen de un hombre que abusaba de su poder y mostraba un desprecio absoluto por las vidas que debía proteger. Chauvin se incorporó al Departamento de Policía de Minneapolis en 2001, iniciando lo que se convertiría en una carrera tumultuosa y controvertida. A pesar de recibir elogios y medallas por sus acciones como agente de policía, pronto quedó claro que la placa de Chauvin tenía un lado oscuro. A lo largo de los años, el nombre de Chauvin se asoció a una serie de incidentes problemáticos, incluida su participación en 3 tiroteos policiales, uno de los cuales se saldó con la pérdida de una vida. Estos incidentes suscitaron serias dudas sobre su juicio y el uso de la fuerza. Poco sabía el mundo que el turbulento pasado de Chauvin palidecería en comparación con el atroz acto que cometería en 2020. Un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia y desencadenaría un movimiento mundial en favor de la justicia. El 25 de mayo de 2020 quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del mundo. Fue ese fatídico día cuando Derek Chauvin cometió un acto de crueldad indescriptible que sacudiría los cimientos de la sociedad. George Floyd, un hombre negro, se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sospechoso de utilizar un billete falso de $20, el encuentro de Floyd con el Departamento de Policía de Minneapolis resultaría fatal, ya que Chauvin y otros 3 agentes acudieron a la llamada. Lo que debería haber sido una detención rutinaria se convirtió rápidamente en una espeluznante muestra de abuso de poder. Como el mundo presenciaría más tarde a través de un estremecedor vídeo grabado por un valiente transeúnte, Chauvin se arrodilló cruelmente sobre el cuello de George Floyd durante 9 asombrosos minutos. A pesar de las desesperadas súplicas de piedad de Floyd, sus gritos de auxilio cayeron en saco roto. El peso de la rodilla de Chauvin presionó el cuello de Floyd, impidiéndole respirar. El mundo contempló horrorizado cómo la vida de Floyd se escapaba, sus últimos momentos marcados por el dolor, el miedo y un desprecio absoluto por su humanidad. El vídeo de la muerte de Floyd corrió como la pólvora, provocando una ola de indignación y dolor que resonó en todo el mundo. Mientras el mundo asimilaba la conmoción y el dolor por la muerte de George Floyd, los engranajes de la justicia empezaron a girar. Derek Chauvin fue rápidamente despedido del Departamento de Policía de Minneapolis y detenido, pero la lucha por la rendición de cuentas no había hecho más que empezar. El juicio de Derek Chauvin fue un momento crucial en la lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Los ojos del mundo estaban fijos en la sala del tribunal mientras se presentaban las pruebas y el destino del policía más malvado del mundo pendía de un hilo. El juicio comenzó en marzo de 2021 y durante semanas la acusación y la defensa presentaron sus casos, cada parte luchando por influir en el jurado con sus argumentos y pruebas. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla por la justicia, mientras el mundo observaba con la respiración contenida. Y entonces, el 20 de abril de 2021, llegó el momento de la verdad. El jurado, después de considerar cuidadosamente las pruebas y los argumentos presentados, llegó a su decisión. Derek Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 22 años y medio de prisión y actualmente se enfrenta a más cargos, incluido un cargo de evasión fiscal. Wayne Couzens. En el ámbito de la aplicación de la ley, donde la confianza y la protección son primordiales, hay casos excepcionales que ponen al descubierto las profundidades más oscuras de la depravación humana. Uno de esos casos es el de Wayne Couzens, un ex policía que se ha ganado el escalofriante título del policía más malvado del mundo.
Era la noche del 3 de marzo de 2021, en el sur de Londres, Inglaterra. Sarah Everard, de 33 años, se dirigía a su casa en la zona de Brixton Hill, después de visitar a un amigo cerca de Clapham Common. Poco podía imaginar que su camino se cruzaría con el de un hombre que cambiaría para siempre el curso de su vida. Mientras Sarah caminaba por las calles poco iluminadas, una figura surgió de entre las sombras. Wayne Couzens, agente de la Policía Metropolitana fuera de servicio, se acercó a ella y se identificó como policía. Couzens, haciendo uso de su posición de autoridad, esposó a Sarah, dejándola indefensa y a su merced. La misma persona que debía protegerla se había convertido en su captor. Con un motivo siniestro ocultándose bajo su fachada, Couzens obligó a Sarah a entrar en su coche, sellando su destino. La oscuridad de la noche ocultó sus siniestras intenciones, ya que la llevó a una zona aislada cerca de Dover, lejos de las miradas indiscretas de la sociedad. Fue en este desolado lugar donde Couzens desató sus atroces actos de violencia contra Sarah. Los detalles de lo que ocurrió durante esos angustiosos momentos son demasiado perturbadores para comprenderlos. La sometió a horrores inimaginables. A medida que avanzaba la noche, los seres queridos de Sarah quedaron en un estado de angustiosa incertidumbre. No tenían ni idea de la pesadilla que estaba viviendo, de la desesperada lucha por la supervivencia a la que se veía obligada a enfrentarse. El reloj corría implacable mientras se intensificaba la búsqueda de Sarah, sin que las fuerzas del orden supieran que uno de los suyos era el responsable de su desaparición. No fue hasta el 10 de marzo de 2021, cuando la horrible verdad empezó a salir a la luz. Los restos de Sarah fueron descubiertos en un bosque cerca de Ashford, Kent. La desgarradora confirmación de su muerte conmocionó a toda la nación, dejando un rastro de dolor y rabia a su paso. El descubrimiento del cadáver de Sarah marcó el inicio de un nuevo capítulo en esta escalofriante historia. El foco de atención pasó de la búsqueda de una persona desaparecida a la búsqueda de justicia por una vida brutalmente arrebatada. La investigación dio un giro dramático cuando las pruebas apuntaron hacia un hombre, Wayne Couzens, la persona encargada de hacer cumplir la ley. El 9 de marzo de 2021, Couzens fue detenido en Deal, Kent, inicialmente como sospechoso de secuestro y posteriormente como sospechoso de asesinato. La sorprendente revelación de que un agente de policía era responsable del secuestro y la muerte de Sarah conmocionó a la comunidad policial y a todo el país. La detención de Wayne Couzens fue solo el principio de un largo y arduo camino hacia la justicia. El juicio que siguió revelaría detalles aún más inquietantes sobre sus acciones e intentos de encubrir el crimen. Se reveló que Couzens había intentado quemar el cuerpo de Sarah en un retorcido esfuerzo por borrar cualquier rastro de su monstruoso acto. El tribunal también escuchó cómo había estrangulado a Sarah, extinguiendo cualquier esperanza de que sobreviviera. Se determinó que la causa de la muerte fue compresión del cuello, un escalofriante testimonio de la brutalidad de sus actos. El juicio también arrojó luz sobre el inquietante pasado de Couzens. Se reveló que había sido acusado de exhibicionismo en el pasado, lo que suscitó dudas sobre la respuesta de la policía a estas acusaciones. El 8 de junio de 2021, Wayne Couzens se declaró culpable de los cargos de secuestro y violación, aceptando su responsabilidad en la muerte de Sarah. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y angustia al reconocerse por fin la verdad. La declaración de culpabilidad evitó a los seres queridos de Sarah el dolor de un juicio prolongado, pero sirvió de poco para aliviar su pena. El 9 de julio, Couzens se declaró culpable de asesinato, sin dejar ninguna duda sobre su papel en la trágica muerte de Sarah. El tribunal reconoció la gravedad de sus crímenes y el devastador impacto que tuvieron en la familia de Sarah y en toda la sociedad. Wayne Couzens pasará el resto de su vida entre rejas. No volverá a ver la luz del día. El 30 de septiembre de 2021, el juez emitió el veredicto final. Wayne Couzens fue condenado a cadena perpetua con cadena perpetua, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. La severidad de la sentencia reflejaba la naturaleza atroz de sus crímenes y la necesidad de proteger a la sociedad de un individuo tan peligroso. Daniel Holtzclaw. El paso de Daniel Holtzclaw, de prometedor jugador de fútbol americano a agente de policía corrupto, es una escalofriante historia de poder desviado. Nacido el 10 de diciembre de 1986 en Guam, Holtzclaw
Creció en el seno de una familia dedicada al cumplimiento de la ley, ya que su padre era teniente del Departamento de Policía de Enid. Tras graduarse en el Instituto de Enid, donde estableció un récord escolar de 25 placajes en un partido, Holtz-Clough persiguió su pasión por el fútbol en la Universidad de Eastern Michigan. Sin embargo, sus sueños de jugar en la NFL se vieron truncados, lo que le llevó a ingresar en el Departamento de Policía de Oklahoma City. Fue durante su tiempo como oficial de policía cuando los verdaderos colores de Holtz-Clough comenzaron a emerger. Entre diciembre de 2013 y junio de 2014, utilizó su posición de autoridad para atacar a mujeres afroamericanas vulnerables, sobre todo de barrios pobres con antecedentes penales. El modus operandi de Holtz-Clough consistía en comprobar los antecedentes de mujeres con órdenes de detención o antecedentes penales pendientes. Armado con esta información, elegía metódicamente a sus víctimas, sometiéndolas a agresiones sexuales, violaciones y sodomía oral forzada. Abusaba de su poder, aprovechándose del miedo y la vulnerabilidad de sus víctimas. Los delitos cometidos por Holtz-Clough eran espeluznantes y profundamente inquietantes. Sus víctimas, que vivían en zonas empobrecidas, ya estaban marginadas y tenían miedo de denunciar debido a sus antecedentes penales. Holtz-Clough se aprovechó de su vulnerabilidad, dejando un rastro de trauma y devastación a su paso. Sin embargo, una mujer, Jani Ligons, de 57 años, se atrevió a romper el silencio. A diferencia de sus otros objetivos, Ligons no era pobre ni tenía antecedentes penales. En aquel momento, solo pasaba por la zona empobrecida que Holtz-Clough patrullaba habitualmente. Ligons declaró que el agente la obligó a practicarle sexo oral y le hizo bajarse los pantalones. A pesar de rogarle que parara, Holtz-Clough continuó con la agresión. Fue sometida a una terrible experiencia que no tardó en denunciar a la policía. La valentía de Ligons se convirtió en el punto de inflexión del caso, que llevó a la revelación del reino del terror de Holtz-Clough. El juicio contra Daniel Holtz-Clough comenzó el 2 de noviembre de 2015 y las pruebas presentadas fueron abrumadoras. La fiscalía aportó pruebas de ADN, incluidas células de la piel encontradas en los pantalones del uniforme de Holtz-Clough, que lo vinculaban a los crímenes. A pesar de que Holtz-Clough se declaró inocente, el jurado le declaró culpable de 18 de los 36 cargos que se le imputaban. Nosotros, el jurado convocado y jurado en la causa arriba mencionada, nuestros juramentos son los siguientes. El acusado es culpable del delito de agresión sexual. La sentencia fue nada menos que impactante. El 10 de diciembre de 2015, Holtz-Clough fue condenado a 263 años de prisión, un reflejo de la gravedad de sus crímenes. El juez no tuvo piedad y se aseguró de que Holtz-Clough pasara el resto de su vida entre rejas. Nouman Raja. En un impactante caso que ha cautivado a la nación, el ex policía de Florida Nouman Raja ha sido condenado a 25 años de prisión por la muerte a tiros de Corey Jones, un músico negro de iglesia. Las acciones de Raja le han valido el célebre título de policía más malvado del mundo. Corría el año 2015, cuando Corey Jones, un talentoso músico negro de iglesia, se encontró en una situación que acabaría costándole la vida. Jones volvía a casa tarde una noche, cuando, de repente, su coche se averió a un lado de la carretera. Poco podía imaginar que este suceso aparentemente ordinario desembocaría en un enfrentamiento con un agente de policía que acabaría en tragedia. Mientras Jones intentaba desesperadamente averiguar qué hacer, una figura sombría se le acercó en un coche sin matrícula. Esa figura no era otra que Nouman Raja, un agente de policía de servicio en el Departamento de Policía de Palm Beach Gardens. Lo que debería haber sido un encuentro rutinario se convirtió rápidamente en una pesadilla. Raja, armado y vestido de paisano, se acercó a Jones con aire agresivo. La situación se volvió tensa cuando Raja exigió a Jones que levantara las manos. Confuso y asustado, Jones, que tenía permiso para portar armas ocultas, echó mano de su arma de fuego que poseía legalmente. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, Raja abrió fuego, desatando una lluvia de balas que acabaría con la vida de Jones. Los trágicos sucesos de aquella fatídica noche conmocionaron a la comunidad y dejaron desolados a los familiares y amigos de Jones. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo pudo un agente de policía, alguien que había jurado proteger y servir, cometer un acto tan atroz? El incidente provocó indignación y demandas de justicia. Personas de todas las clases sociales se unieron para pedir respuestas y responsabilidades. El caso atrajo rápidamente la atención nacional,
poniendo de relieve el problema de la brutalidad policial y el uso excesivo de la fuerza. A medida que se desarrollaba la investigación, fueron apareciendo detalles inquietantes sobre las acciones de Raja que precedieron al tiroteo. Se descubrió que no se identificó debidamente como agente de policía, dejando a Jones en un estado de confusión y miedo. Los fiscales argumentaron que la agresividad de Raja hizo creer a Jones que le estaban robando el coche, lo que condujo a la trágica cadena de acontecimientos. El juicio que siguió fue un asunto tenso y emotivo, en el que ambas partes presentaron sus argumentos y pruebas. Esto nunca debería haber ocurrido. Mi tío debería seguir con vida. Se supone que estamos protegidos por la policía, no disparados por la policía. El jurado también escuchó atentamente una grabación de audio de la conversación telefónica de Jones con la central de grúas, buscando desesperadamente ayuda. Pero en esa grabación, la voz de Raja estaba notablemente ausente, dejando un vacío escalofriante que lo decía todo. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Nouman Raja fue declarado culpable de homicidio y tentativa de homicidio, marcando un momento crucial en la lucha contra la mala conducta policial. La tensión en la sala era palpable cuando el juez anunció la sentencia. Por el primer cargo, le condenó a 25 años en el Departamento Correccional, y por el segundo cargo, condenó al señor Raja a 25 años en el Departamento Correccional. Raja debía cumplir 25 años de prisión, el mínimo por los cargos de homicidio e intento de asesinato. Fue un momento de emociones encontradas para la familia Jones, que esperaba una condena máxima de cadena perpetua. Zachary Wester. A continuación tenemos al ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, Zachary Wester, que fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión tras ser declarado culpable de la asombrosa cifra de 19 cargos relacionados con la fabricación de pruebas y la detención de personas inocentes. Con el sueño de servir y proteger a la comunidad, Wester se unió a la oficina del sheriff del condado de Jackson en 2016, ansioso por marcar la diferencia. Al principio, Wester parecía cualquier otro oficial dedicado, patrullando las calles y haciendo cumplir la ley. Pero poco sabía nadie que detrás de su placa se estaba desarrollando una trama siniestra. No fue hasta 2018 cuando empezaron a surgir las sospechas. Un fiscal diligente observó discrepancias entre los informes de Wester y las imágenes captadas por su cámara corporal. Esto levantó banderas rojas y encendió las alarmas, lo que llevó a una investigación interna sobre las acciones del ayudante del sheriff. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron una red de engaño y corrupción que conmocionaría a toda la comunidad. Se descubrió que Wester había estado apagando su cámara corporal durante las paradas de tráfico rutinarias, una clara violación del protocolo. Pero eso no era más que la punta del iceberg. Lo que realmente conmocionó al departamento fue la revelación de que Wester había estado colocando drogas en los vehículos de las personas a las que detenía. Personas inocentes fueron detenidas injustamente y sus vidas quedaron empañadas para siempre por las acciones de este agente sin escrúpulos. El modus operandi de Wester era tan calculado como siniestro. Durante los controles de tráfico, apagaba subrepticiamente su cámara corporal, asegurándose de que sus acciones quedaban indocumentadas. Cuando no había moros en la costa, plantaba drogas en los vehículos de conductores desprevenidos. Las pruebas colocadas se convirtieron en una herramienta de manipulación que permitió a Wester detener injustamente a personas inocentes. Bolsa tras bolsa de sustancias ilícitas fueron colocadas estratégicamente, creando una falsa narrativa que destrozó vidas y destruyó reputaciones. Las grabaciones de las cámaras corporales, que finalmente se descubrieron, mostraban a Wester sosteniendo bolsas llenas de droga antes de realizar los registros. Era una prueba irrefutable que no dejaba lugar a dudas. La persona encargada de hacer cumplir la ley se había convertido en un agente corrupto del caos. Una de las víctimas, Teresa Odom, habló con valentía sobre la devastación causada por las acciones de Wester. Describió cómo su reputación se había visto empañada y el valioso tiempo que había perdido con su nieto debido a los falsos cargos presentados contra ella. «Es yogurt, señor». «Lo sé, de acuerdo». «Es yogur. ¿Qué tal esto?» «Eso no es mío». «No, señor». «Vale, no voy a preguntarte nada». «No, señor. No voy a hacerle ninguna pregunta directa. Voy a leer sus derechos primero, ¿de acuerdo?» Pero Odom no fue el único. Las acusaciones contra Wester obligaron a las autoridades a reevaluar casi 120 casos entre 2016 y 2018.
Los cargos tuvieron que ser retirados, y las víctimas inocentes quedaron para recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. A medida que salían a la luz los espeluznantes detalles de los crímenes de Zachary Wester, quedaba una pregunta. ¿Qué pudo llevarle a cometer actos tan atroces? El motivo de las acciones de Wester sigue sin estar claro, pero los fiscales especulan con que pudo ser su deseo de servir en la unidad de estupefacientes. Tal vez fuera su sed de poder o un retorcido sentido de la justicia lo que le llevó por ese oscuro camino. Sea cual sea el motivo, las consecuencias fueron devastadoras. La sentencia de Zachary Wester marcó un momento importante en la búsqueda de la justicia. Tras ser declarado culpable de 19 cargos relacionados con la fabricación de pruebas y la detención de inocentes, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión. David Carrick. A continuación, nos adentramos en los inimaginables crímenes cometidos por David Carrick, ex policía metropolitano, a lo largo de 17 años, y el devastador impacto que tuvo en la vida de sus víctimas. David Carrick, ex policía metropolitano, creía que su posición de autoridad le hacía intocable. Poco sabía el mundo que tras la placa y el uniforme se escondía un depredador, un hombre que utilizaría su poder para cometer actos de violencia incalificables contra las mujeres. Durante casi 2 décadas, el reino del terror de Carrick no tuvo freno, dejando un rastro de devastación y vidas destrozadas a su paso. Los crímenes de Carrick fueron calculados, sus acciones alimentadas por un sentido de derecho y una retorcida creencia de que podía actuar con impunidad. A lo largo de 17 años, cometió una serie de violaciones y agresiones, aprovechándose de las mujeres vulnerables que se cruzaban en su camino. Sus víctimas, desprevenidas y confiadas, vieron sus vidas alteradas para siempre por el trauma que sufrieron a manos de este malvado policía. Los detalles de los crímenes de Carrick son escalofriantes. Su modus operandi consistía en aprovecharse de su posición de autoridad para ganarse la confianza de sus víctimas antes de someterlas a horrores inimaginables. A menudo elegía a mujeres vulnerables de aplicaciones de citas en línea como Tinder y Badoo. En algunos casos, las drogaba y luego abusaba sexualmente de ellas. Como si eso no fuera suficiente, seguía controlando y amenazando sus vidas de las peores maneras. Las víctimas de la depravación de Carrick sufrieron daños irreparables, tanto físicos como emocionales. Sus vidas quedaron destrozadas, su sensación de seguridad rota para siempre. El trauma que sufrieron a manos de este malvado policía les perseguirá el resto de sus vidas. Es un duro recordatorio del devastador impacto que quienes ocupan puestos de poder pueden tener en la vida de los más vulnerables. Durante años, Carrick actuó con impunidad, ocultando sus crímenes tras una fachada de autoridad. Pero su reino del terror acabaría llegando a su fin, gracias a la valentía de una mujer que denunció una agresión en octubre de 2021. Su valentía al denunciar a Carrick puso en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente llevarían a este malvado policía ante la justicia. La magnitud de la depravación de Carrick es difícil de comprender. Al menos 12 víctimas han denunciado las atrocidades que sufrieron. Estas valientes supervivientes, cuyas vidas han quedado marcadas para siempre, han demostrado un inmenso valor al denunciar a su agresor. Sus testimonios han arrojado luz sobre el verdadero alcance del reino del terror de Carrick. En una sala llena de tensión y emoción, David Carrick se presentó ante el juez, con su fachada de autoridad desmoronándose bajo el peso de sus atroces crímenes. Carrick, que se había declarado culpable de la asombrosa cifra de 85 delitos graves, entre ellos 48 violaciones, lo que le convertía en uno de los delincuentes sexuales más prolíficos de Gran Bretaña, se enfrentaba por fin a las consecuencias de sus actos. El juez, en una mordaz condena de las acciones de Carrick, las describió como un maligno abuso de poder. La sala estaba llena de supervivientes, cuya presencia era testimonio de su valentía y resistencia. Sus poderosos testimonios pusieron de manifiesto el devastador impacto que Carrick tuvo en sus vidas, y no dejaron lugar a dudas sobre la gravedad de sus delitos. La vista de la sentencia marcó un punto de inflexión en la lucha contra el abuso de poder institucionalizado. El caso de Carrick sacó a la luz los oscuros entresijos de una institución que debería proteger y servir, encendiendo un llamamiento en favor de un cambio radical. El gobierno, reconociendo la gravedad de la situación, ordenó una investigación sobre el escándalo Carrick, con la esperanza de descubrir los fallos sistémicos que permitieron que se produjeran tales atrocidades. 31 sentencias de cadena perpetua son impuestas en la acusación principal.
La sentencia en sí fue un reflejo de la gravedad de los crímenes de Carrick. Fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 32 años antes de ser considerado para la liberación. Este castigo es un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera quienes ocupan puestos de poder, está por encima de la ley. Michael Dutrow. El señor Dutrow, a través de su conducta y admisiones, desde 1998 hasta este año, representa lo peor que podemos esperar. Para comprender el verdadero alcance de la maldad de Michael Dutrow, debemos ahondar en sus antecedentes y en su etapa como agente de policía. Nacido y criado en Nueva Jersey, Dutrow parecía un individuo corriente, pero bajo su fachada aparentemente normal, acechaba la oscuridad. El camino de Dutrow hacia las fuerzas del orden comenzó con nobles intenciones. Quería proteger y servir a su comunidad, marcar la diferencia en la vida de los demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que las motivaciones de Dutrow distaban mucho de ser puras. Dutrow se incorporó al cuerpo de policía con poco más de 20 años y ascendió rápidamente, ganándose una reputación por sus tácticas agresivas y su uso excesivo de la fuerza. Las quejas empezaron a acumularse, dando una imagen inquietante de un hombre que disfrutaba del poder que ejercía sobre los demás. Los superiores de Dutrow hicieron la vista gorda ante su comportamiento, permitiéndole continuar su reinado de terror sin control. Llegó a ser conocido como un policía que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, incluso si eso significaba pisotear los derechos y las vidas de civiles inocentes. Pero los delitos de Dutrow iban mucho más allá del uso excesivo de la fuerza. Utilizó su posición como agente de policía para participar en actividades ilegales, como la compra de marihuana mientras estaba de servicio. Este flagrante desprecio por la ley puso de manifiesto su total falta de respeto por el propio sistema que se suponía que debía defender. A medida que se acumulaban las quejas contra Dutrow, sus superiores ordenaron finalmente que se sometiera a una evaluación psicológica. Estaba claro que algo le ocurría a este hombre, y había llegado el momento de descubrir la verdad. La evaluación reveló una verdad inquietante sobre la psique de Dutrow. Mostraba signos de una ira profundamente arraigada y una falta total de empatía. Era como si disfrutara infligiendo dolor y sufrimiento a los demás. Esta revelación conmocionó al departamento de policía, pero solo fue el principio de los horrores que se descubrirían. El reino del terror de Dutrow alcanzó su punto álgido cuando puso en su punto de mira a su supervisor. Alimentado por una rabia profundamente arraigada, Dutrow ideó un plan para vengarse del capitán que se había atrevido a cuestionar su autoridad. En un escalofriante acto de premeditación, Dutrow prendió fuego a la casa de su supervisor mientras el capitán y su familia estaban dentro. Las llamas envolvieron la casa, convirtiéndola en un infierno ardiente. El capitán y su familia salieron con vida por los pelos, pero el trauma psicológico que sufrieron les duraría toda la vida. Las acciones de Dutrow no solo fueron un intento de asesinato, sino también un mensaje para cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. La noticia del atroz acto de Dutrow corrió como la pólvora, conmocionando tanto a la comunidad como a las fuerzas del orden. El hombre que debía proteger y servir se había convertido en un monstruo, un símbolo de la corrupción y el mal dentro del cuerpo de policía. A medida que se desarrollaba la investigación sobre los crímenes de Dutrow, surgieron más detalles inquietantes. Se reveló que también había rajado las ruedas de una mujer, dejándola vulnerable y aterrorizada. La esposa de Dutrow, Alicia, también se vio implicada en los crímenes. Fue acusada de obstaculizar la investigación, ya que intentó encubrir las acciones de su marido. La asociación delictiva de la pareja no hizo más que poner de manifiesto la profundidad de su depravación. Tras la investigación, Dutrow dimitió de la policía, pero el daño ya estaba hecho. Sus acciones habían empañado irreparablemente la reputación de las fuerzas del orden, dejando a una comunidad sumida en el miedo y la desconfianza. Tras la espeluznante revelación de los crímenes de Michael Dutrow, los engranajes de la justicia empezaron a girar. La detención, el juicio y la condena de este agente de policía antaño respetado serían un momento crucial en la búsqueda de la justicia. Tras semanas de intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Michael Dutrow fue declarado culpable de todos los cargos. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa. Al final, el juez dictó una sentencia que conmocionaría a la comunidad. Dutrow fue condenado a 20 años de prisión, con un mínimo de 17 años de cumplimiento antes de poder optar a la libertad condicional. La severidad de la sentencia reflejó la gravedad de los delitos de Dutrow
y sirvió de advertencia a otros que puedan abusar de sus posiciones de poder. La decisión del juez envió un mensaje claro de que tales actos de violencia y traición no serían tolerados en el sistema de justicia. Aaron Dean. Era una tarde tranquila en Fort Worth, Texas, cuando la tragedia golpeó el tranquilo barrio de Sycamore Street. Atatiana Jefferson, una mujer negra de 28 años, estaba haciendo su rutina nocturna en la comodidad de su propia casa. No sabía que su vida estaba a punto de verse truncada por las acciones de un hombre que había jurado proteger y servir. Todo empezó con la preocupación de un vecino que se percató de que la puerta principal de la casa de Jefferson estaba abierta. Preocupado por su seguridad, el vecino hizo una fatídica llamada a la policía, con la esperanza de que se aseguraran de que todo iba bien. Pero lo que debería haber sido un control rutinario se convirtió rápidamente en una pesadilla. En respuesta a la llamada, el expolicía Aaron Dean llegó al lugar. Cuando se acercó a la casa, la tensión era máxima y el ambiente estaba cargado de incertidumbre. En lugar de seguir el protocolo adecuado, Dean no se anunció como agente de la ley, por lo que Jefferson no fue consciente del peligro inminente que acechaba fuera de su casa. Sin que Dean lo supiera, Jefferson estaba en su habitación cuidando a su sobrino de 8 años. Sobresaltada por el ruido del exterior, echó mano instintivamente a su arma de fuego, de propiedad legal, para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Dean, al asomarse por una ventana, vio a Jefferson de pie junto a la ventana, con una pistola en la mano. En una fracción de segundo, sin ninguna advertencia ni intento de calmar la situación, tomó una decisión fatídica. Apretó el gatillo y efectuó un único disparo que resonó en la noche y cambió para siempre la vida de los implicados. La bala alcanzó a Jefferson, acabando instantáneamente con su vida y destrozando la tranquilidad de su hogar. Al difundirse la noticia del tiroteo, la comunidad se unió para exigir justicia para Atatiana Jefferson. El incidente provocó indignación e inició un debate nacional sobre la responsabilidad de la policía y el uso excesivo de la fuerza, especialmente contra personas de raza negra. A medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre el pasado de Aaron Dean. Se reveló que tenía un historial de problemas psicológicos que deberían haber hecho saltar las alarmas durante el proceso de contratación. Surgieron dudas sobre la idoneidad de los procesos de selección y formación de los agentes de policía, así como sobre la necesidad de mejorar el apoyo a la salud mental en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Inmediatamente se inició un juicio en el que tanto la acusación como la defensa intentaron por todos los medios ganar el caso. El propio Dean afirmó que había actuado en defensa propia porque Jefferson le había estado apuntando. Estaba mirando el cañón de un arma, y cuando vi el cañón de la pistola apuntándome, disparé un solo tiro de mi arma de servicio. Tras semanas de intenso proceso judicial, llegó el momento tan esperado. El presidente del jurado se levantó y su voz resonó en la sala al anunciar el veredicto. Aaron Dean fue declarado culpable de homicidio involuntario, más allá de toda duda razonable. Nosotros, el jurado, habiendo encontrado al acusado Aaron Dean culpable más allá de toda duda razonable del delito de homicidio involuntario, evaluar su castigo en confinamiento en el Departamento de Justicia Criminal de Texas durante 11 años, 10 meses y 12 días. Aaron Dean iba a pasar más de 10 años en la cárcel por el brutal tiroteo de Atatiana Jefferson. Jesse Hernández. El 19 de septiembre de 2013, los agentes de policía de Selma fueron alertados de un domicilio tras recibir una llamada informando de un caso de violencia doméstica. El hombre acusado era Jesse Hernández, un ex policía que vivía con su mujer, sus hijos, su madre y su padrastro. Aquel fatídico día, Hernández, tras la ausencia de su madre y el marido de ésta, había agredido físicamente a su mujer y amenazado con dispararle cuando intentó marcharse. Cuando la pareja mayor llegó, vieron que los vecinos se habían reunido frente a su casa tras la conmoción. El padrastro de Hernández trató de hablar con él en un intento de calmar la situación, mientras su madre llamaba entonces al 911. La agente Tiffany Kierum fue la primera en llegar y se encontró con un Hernández furioso con su madre por haber llamado a la policía. La agente Kierum pidió entonces a la esposa de Hernández que saliera de la casa, pero Hernández se negó y le ordenó que se quedara donde estaba. En ese momento, el agente Kierum
No se dio cuenta de que Hernández empuñaba un arma, ya que su padrastro se interponía entre ellos. Poco después, otro policía, el agente Valderramas, llegó al lugar, donde la agente Kierum le informó rápidamente de lo que estaba ocurriendo. Justo después, se acercó para ayudar a la mujer de Hernández fuera de la casa, y ese fue el momento en que se desató el infierno. Hernández apartó a su padrastro y disparó al agente Kierum directamente a la cara y después al agente Valderramas en el muslo. Al ver que ambos agentes estaban abatidos, se dirigió hacia donde se encontraba la agente Kierum, quizás dispuesta a acabar con su vida por completo, pero el agente Valderramas estaba lo suficientemente consciente como para disparar a Hernández, haciendo que éste soltara el arma. Para entonces, ya habían llegado más agentes al lugar, y afortunadamente, ambos policías pudieron sobrevivir al tiroteo, aunque la agente Kierum sufrió una lesión permanente en el ojo izquierdo y parálisis en un lado de la cara. Por este horripilante crimen, Hernández fue arrestado, y en su juicio en 2015, Hernández fue declarado culpable de asalto agravado contra un servidor público. Cadena perpetua. Ese es el veredicto emitido esta tarde. En el juicio de un ex oficial de policía de Corpus Christi, Jesse Hernández, fue declarado culpable de disparar a 2 oficiales de Selma mientras respondían a una llamada por violencia doméstica. Fue condenado a cadena perpetua, garantizando la justicia no solo para los oficiales que disparó, sino también a su familia, que estaban claramente en peligro de sus acciones. Erik de Valkenaer. Era una tarde soleada cuando empezaron a desarrollarse los acontecimientos que condujeron al impactante enfrentamiento entre Erik de Valkenaer y Cameron Lamb. Nadie sabía que ese día cambiaría para siempre la vida de los implicados. Cameron Lamb, conocido por su carácter servicial y su sentido del humor, se vio envuelto en un torbellino de emociones. Su novia, a la que apreciaba profundamente, acababa de salir furiosa de su casa tras una acalorada discusión. Impulsado por una mezcla de ira y preocupación, Cameron tomó una decisión que prepararía el terreno para los trágicos acontecimientos que siguieron. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Cameron persiguió a su novia, con su coche a toda velocidad por las calles con temerario abandono. Ajeno al peligro que suponía para sí mismo y para los demás, zigzagueaba entre el tráfico, evitando colisiones por los pelos. En ese momento, 2 personas, Troy Schwalm y Erik de Valkenaer, se encontraban por casualidad en las inmediaciones. Troy, un experimentado agente de policía, y Erik, un compañero, estaban de servicio ese día. Al presenciar la peligrosa persecución de Cameron, supieron que tenían que intervenir para proteger a los ciudadanos. Sin dudarlo, Troy y Erik se subieron a su coche patrulla con las sirenas a todo volumen mientras corrían para alcanzar a Cameron. La persecución se intensificó a medida que Troy y Erik se acercaban al coche de Cameron. La persecución, cargada de adrenalina, alcanzó su clímax cuando el coche de Cameron se detuvo en su barrio residencial. Lo que ocurrió a continuación marcaría para siempre los recuerdos de quienes lo presenciaron. El enfrentamiento que tuvo lugar en aquella tranquila calle residencial dejaría un impacto duradero en las vidas de todos los implicados. Cameron murió por los disparos de Erik de Valkenaer, quien alegó que pensaba que Cameron era una amenaza para la seguridad del otro agente. Este brutal tiroteo desencadenó un clamor por la justicia y se inició inmediatamente un juicio. Erik de Valkenaer, antaño un respetado agente de policía, se enfrentaba ahora a las consecuencias de sus actos. El tribunal reconoció que su falta de antecedentes penales y su papel como marido, padre, amigo y colega eran factores atenuantes, pero no podían eclipsar la gravedad del delito cometido. Erik de Valkenaer en el primer cargo. El delito clase E de homicidio involuntario. En segundo grado, lo sentenció a un término de encarcelamiento en la División de Instituciones para Adultos de Missouri de 3 años. Por el delito no clasificado de acción criminal armada, lo sentenció a un período de encarcelamiento de 6 años en el Departamento Correccional de Missouri. La sentencia fue un momento de ajuste de cuentas, un momento en el que se hizo justicia para la víctima y sus afligidos seres queridos. Erik de Valkenaer fue condenado a 3 años de prisión por homicidio involuntario y a otros 6 años por acción criminal armada, que deberán cumplirse simultáneamente. La decisión del tribunal refleja la gravedad del delito cometido y la necesidad de que Erik de Valkenaer responda de sus actos. El vídeo del policía más malvado del mundo explora la depravación de quienes están destinados a servir y proteger.
Sin embargo, también muestra que podemos conseguir un mundo en el que los policías más malvados rindan cuentas y prevalezcan los principios de igualdad y justicia. Si este vídeo te ha parecido fascinante, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este.